devolver valores, ¿sí? Que eso también ya lo vieron, pero ahora lo vamos a hacer acá en clases, ¿sí? Y una cláusula que es la this, ahorita la vamos a ver, que es como para hacer referencia al objeto, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo el objeto tal y quiero que haga referencia o me apuntes hacia los atributos de ese objeto, ¿sí? No a las variables. Aquí en clases, en orientado a objetos, nosotros podemos manejar atributos que son como variables, pero no son variables de la clase. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, para yo asegurarme que estoy asignando o mandando llamar el atributo del objeto, tengo que utilizar la cláusula this, ¿sí? Ahorita lo vemos en el ejemplo. Y también vamos a ver lo que es un constructor, ¿sí? Que al momento de hacer nuestra instanciación del objeto, nosotros ya estamos generando o utilizando un constructor, ¿sí? Pero no lo pusimos en código. ¿Por qué? Porque hay constructores por defecto. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Voy a compartirles. Acuérdense que si no se ve, ustedes me dicen, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien, ahí se ve, ¿verdad? Fíjense, yo aquí hice un paquete que le llamé métodos y constructores. Hice sus clases, ¿sí? Que en este caso puse la clase operaciones básicas y el main de operaciones básicas, ¿sí? Entonces, en operaciones básicas hice mi clase, el package, pues ya sabemos que va al momento de crear la clase. Acuérdense que al crear la clase nos pone el nombre, las palabras reservadas y nosotros ponemos el nombre de la clase. No lleva espacios en blanco, y acuérdense que empieza con mayúscula la primera palabra, ¿ok? Después de esto siguen los atributos de la clase, ¿sí? Aquello que yo quiero como a características del objeto que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, puedo tener estos atributos de operaciones básicas, ¿sí? Que tiene un número 1, número 2. Yo aquí le puse suma, resta, multiplicación y división como atributo, pero muy bien se las pude haber dejado como variables de la clase, ¿sí? Entonces, esta clase tiene como atributos estas variables, ¿sí? O estos nombres. Tiene métodos, ¿sí? Public void suma, public void resta, multiplicación y división. Estos métodos ustedes ya lo habían utilizado en programación 1, ¿sí? Un método que no recibe parámetros y tampoco retorna valores, ¿sí? Un método normal, public void suma, no estoy recibiendo. ¿Cómo sé que no estoy recibiendo? Porque no tengo valores aquí, ¿sí? Hago el procedimiento que hace ese método y listo. Sí, aquí no tengo aquí ningún return. Quiere decir que no estoy retornando nada. No tengo aquí ningún int, string, float, ¿sí? Donde yo esté devolviendo algún valor. Este es un tipo de método. Tengo otro método donde ya estoy recibiendo valores. Chequen, ya cambio aquí, ya estoy recibiendo un valor entero que se llama num1 y un valor entero que le puse num2, ¿sí? Entonces, este método está recibiendo. Como es void, no estoy retornando nada. Perdón, ¿sí? Entonces, este método recibe valores, pero no retorna nada. Miren, aquí no tengo ningún return, ¿ok? El siguiente método es multiplicación. No estoy recibiendo valores, ¿sí? No tengo valores aquí, pero sí estoy retornando un valor. ¿Cómo sé que estoy retornando? Para empezar, tengo un public int. Quiere decir que voy a retornar un valor, a devolverles un valor. Y tengo que tener la palabra reservada, return. Con return yo le estoy diciendo, vas a regresar este valor a donde está mandando llamar el método, ¿sí? Entonces, esto recibe, ¿sí? Retorna valor. Este otro método está recibiendo valores,
estos dos valores y estoy devolviendo un valor entero. ¿Cuál es? El que yo pongo aquí en return. ¿Sí? Entonces, estos métodos, ¿sí se acuerdan de ellos, chicos? ¿Ya los habían utilizado? ¿Sí recuerdan o no se acuerdan? ¿O no los vieron? ¿No se acuerdan? Digan sí o no. Estamos dormidos. Más o menos. Acuérdense que, ¿no se acuerdan? Ok. Como quiera, aquí voy a dejar el código, ¿sí? Ahorita le toman foto. Acuérdense que los métodos son segmentos de código que hacen un procedimiento, ¿sí? Entonces, de estos métodos hace un procedimiento, ¿ok? El procedimiento depende de lo que esté haciendo el método. Ahora, estos métodos pueden recibir valores y pueden retornar valores. Yo puedo tener como este método que recibe estos valores, ¿sí? Y retorna valor. O puedo tener el método más sencillo que es que no reciba nada de valores y no retorna nada. De que el método retorne valores es ponerle yo aquí qué tipo de valor va a retornar. Y si checan aquí dice public int, el nombre del método, quiere decir que ya está retornando un valor. Si yo le pongo public void, no va a retornar valores. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de métodos que nosotros podemos manejar. Método que no recibe y no retorna valor. Método que no recibe y retorna valor. Método que recibe pero no retorna valor. Y método que recibe y retorna valor. ¿Sí? Practiquen esos 4 tipos de métodos. Ya los tienen aquí, ahorita les toman foto. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de utilizar los diferentes tipos de métodos. Métodos ya vimos que es el procedimiento que va a hacer cada parte que ustedes quieran dividir su programa. ¿Ok? Lleva un código aquí pequeño que es lo que hace el método. ¿Sí? Ya usted depende de la utilización si recibe o no recibe valores. ¿Ok? Ahorita vemos de dónde se va a traer estos valores. ¿Ok? Entonces, tenemos los diferentes tipos de métodos y ahora lo que vamos a ver nuevo es el constructor. ¿Sí? El constructor es un tipo de método, ¿sí? Que utiliza cuando yo hago el objeto. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Para inicializar atributos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener la forma de declarar el constructor es que se tiene que llamar igual que la clase. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer? Yo la voy a definir como public. No le voy a poner ni void ni int. Un constructor no retorna valores, ¿sí? Entonces nada más le voy a poner public. ¿Ok? Eso es lo nuevo, chicos, que estamos viendo. Public y el nombre de la clase, tal y cual está el nombre de la clase. Si ustedes no le ponen el nombre de la clase, se los toma como un método normal y les va a pedir que hagan algún procedimiento. ¿Sí? Entonces, el constructor me sirve a mí para inicializar los atributos de la clase. ¿Cuándo se hace esto? Un constructor siempre, siempre, siempre se va a hacer. ¿Sí? Cuando estoy en mi main, ya me cambié aquí el main, y le digo que voy a hacer una instanciación del objeto, ¿sí? Al momento de poner esto, yo le estoy diciendo que hay un constructor en esa clase, ¿sí? Y que lo va a ejecutar. Ok, si checaron en los ejemplos anteriores, nosotros no pusimos eso. Nosotros este constructor no lo pusimos. Y no pasa nada. Hay constructores por defecto, ¿sí? Constructor por defecto, como quiera, se crea el constructor
o se corre, pero no estoy inicializando nada de los atributos. ¿Sí? Pero hay constructores, hay ocasiones en que vamos a necesitar darle valores a los atributos. Entonces, para eso voy a necesitar un constructor. ¿Sí? Entonces, este constructor, al momento de hacer esto, antes de cualquier cosa, se va a ejecutar. ¿Sí? Siempre. Siempre y cuando ponga el constructor bien, porque hay ocasiones que aquí, por ejemplo, me le ponen operaciones básicas. ¿Sí? Y que porque me marca error y por qué no me corre el constructor. ¿Por qué? Porque no lo estás poniendo igual que el nombre de la clase. Un constructor siempre debe de llamarse igual que la clase. Entonces, public, operaciones básicas y lo que quiero inicializar. ¿Sí? Entonces, el constructor me sirve a mí para inicializar atributos de la clase. ¿Ok? Hay ocasiones en que las variables o los atributos tienen basurilla. Entonces, bueno, hay que inicializarlos. Por ejemplo, aquí yo inicialicé en ceros, ¿sí? Para poderlo ejecutar bien. ¿Ok? Entonces, el constructor me sirve para inicializar atributos de la clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí le pongo yo los atributos y le pongo el valor que quiero que tomen esos atributos. ¿Ok? Entonces, ya cuando yo haga mi main, aquí ya empecé a hacer mi main, el escáner, porque voy a utilizar un escáner, voy a pedir valores. Aquí pedí valores, ¿sí? Igual lo que ya saben hacer ustedes. Y aquí hice lo que es la construcción de mi objeto, la instanciación. Acuérdense, se pone el nombre de la clase, el nombre que yo le voy a dar al objeto es libre, new y el nombre otra vez de la clase. ¿Sí? Al momento de hacer esto, yo ya estoy ejecutando mi constructor que hice aquí. Ya num 1 y num 2 tiene el valor de 0. ¿Ok? Y luego, ya que mi objeto, mando llamar lo que yo ocupo de mi objeto. Si checan aquí, estoy mandando llamar el método suma. El método suma no tiene nada aquí. En los paréntesis quiere decir que no le estoy mandando valores. Y quiere decir que suma acá, miren, no está recibiendo valores. ¿Sí? Si yo estoy recibiendo valores, quiere decir que yo se lo estoy mandando desde acá. Como pasa con resta. ¿Sí? Mando llamar el método resta, pero yo le tengo que poner valores. ¿Por qué? Porque en mi método resta yo le dije que iba a recibir valores. Sí, entonces, cuando yo mando llamar el método y va a recibir valores, aquí es donde se le ponen los valores, en el paréntesis, ¿sí? Automáticamente, este valor me le va a decir que se lo va a asignar a esta variable, ¿sí? Que el siguiente valor se lo va a asignar a la siguiente variable, ¿ok? Por eso aquí es la importancia de ponerle estos valores en orden como se los estoy pidiendo aquí. Si yo aquí tuviera un doble, un string y luego un int, y acá yo pusiera int, doble y string, me marcaría error. ¿Por qué? Porque el orden es que le estoy mandando un entero, una variable y un flotante. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que ponerle que es entero, variable y flotante. ¿Sí? Entonces es importante ese orden también. Entonces, al momento de un método recibir un valor, yo al momento de decirle voy a recibir el valor y este valor, en el main yo tengo que mandarle esos valores que quiere recibir. ¿Ok? Ahora sí, los recibe resta en estas variables. Chequen que los atributos me los está poniendo en verde. ¿Sí? Y las variables de la clase las está poniendo en negro. ¿Sí? Quiere decir que estas son variables
que estoy usando en mi clase y estos son atributos. ¿Ok? Ahí viene la importancia de la cláusula this. ¿Sí? El this me está diciendo, ¿sabes qué? Vas a asignar esos valores, pero al atributo de la clase. ¿Sí? Porque al momento de utilizar variables que se llamen igual, estos programas son pequeños, ¿sí? Pero ya cuando ustedes van a estar programando en algo más grande, pues ahí sí se les puede hacer todo un, ¿cómo se dice? Tutti frutti de variables y de atributos que como se están manejando por separado, se pueden llamar igual. Por ejemplo, aquí yo le puse int num1 y num2 a estas variables que estoy utilizando en este momento, ¿sí? Y se las estoy asignando al atributo num1 y num2. Aquí yo muy bien pude haber puesto A y B. Son variables que estoy utilizando nada más para recibir el valor que me están mandando de resta. ¿Sí? Aquí yo puedo ponerle, ¿sabes qué? Aquí es A, aquí es B, ¿sí? Y se los voy a asignar al atributo num1 y num2. ¿Ok? Estas variables de aquí son como yo las quiera llamar, porque son recibiendo el valor de afuera. Y se las voy a asignar al atributo. Pero puede haber ocasiones en que las llamo igual. ¿Por qué? Porque así las identifico yo, ¿sí? Pues las llamo igual y puede haber problemas al momento de hacer la asignación a los atributos. Entonces, para ustedes cerciorarse de que están haciendo referencia a los atributos de ese objeto, yo le voy a anteponer la cláusula this. This punto y el nombre del atributo al que yo quiero hacer referencia. This punto y el nombre del atributo. El nombre y lo que quiero hacer. Bueno, aquí le voy a asignar. ¿Sí? O por ejemplo, aquí. Aquí no le estoy asignando, pero le estoy diciendo, utilízame el atributo num1 y réstale num2. ¿Sí? Si yo aquí pusiera A y B, me hacía una resta también, pero no de los atributos que yo quiero que utilice. Entonces, la cláusula this hace referencia a los atributos, a que yo me cerciore que estoy utilizando atributos. ¿Y cómo es la utilización? Es anteponiéndola al atributo. ¿Sí? This punto, utilízame este atributo. Utilízame este otro atributo. Y me estoy cerciorando. Entonces, ¿cómo la utilizamos aquí? Bueno, porque aquí yo utilicé una variable que se llaman igual. Entonces, como se llaman igual, ya después no vas a ver cuál es la variable y cuál es el atributo. ¿Sí? Entonces, para yo cerciorarme de que estoy asignando estos valores de afuera al atributo de mi clase, tengo que ponerle this. ¿Ok? Entonces, bueno, en resta me dice que va a necesitar dos valores. Al momento de mandar llamar ese método, le doy esos dos valores. En multiplicación, chequen en multiplicación, yo no le estoy mandando nada. Quiere decir que multiplicación no va a recibir valores. Sí, pero la estoy utilizando como un valor que me va a retornar. ¿Sí? ¿Qué valor me va a retornar? Pues lo que me diga acá. Multiplicación, miren, yo no estoy viendo nada en multiplicación. No recibe parámetros, pero le estoy diciendo que va a retornar el valor que tiene multiplicación. Por eso yo lo puse aquí en un print. Porque va a retornar es lo que tenga multiplicación. ¿Sí? Cuando yo mande llamar este objeto, el método multiplicación me va a mandar un valor. ¿Ok? En división, chequen que yo tengo dos valores. Quiere decir que división me está pidiendo dos valores, miren. ¿Sí? Entonces, división me dice, ¿pues qué?
mándame estos dos valores para yo asignárselos a los atributos que tengo aquí y hacer mi división, ¿sí? Pero me dice que es int este método. Ah, bueno, entonces debe tener un retorno. Me va a retornar lo que yo le pongo aquí, que es división. Entonces acá yo le digo, mándale estos dos valores a división y lo que te retorne, imprímemelo en esta línea. ¿Ok? Pues a lo mejor ahorita se les hace mucho, pero ya con la práctica ya van a saber qué onda. Sí, entonces, por ejemplo, yo voy a correrlo. Vamos a correrlo. Yo le digo, tecleé el valor num1, vamos a ponerle el 1. El valor num2 le voy a poner un 1 también. ¿Por qué me dice que la suma es 0? ¿Por qué creen? Si el valor de num1 es 1 y num2 es 1. Vamos a ver operaciones básicas. Chequen aquí, yo pido el valor de num1 y num2, ¿sí? Y aquí hago mi instanciación del objeto. Me voy a mi clase y me dice que suma, va a sumar aquí num1 y num2. ¿Ok? ¿Qué valores tiene los atributos num1 y num2? ¿Qué valores tienen aquí? 0. 0, ¿verdad? Como el constructor es el que se genera primero, los valores de mis atributos son ceros. Por eso la suma da 0. ¿Sí? Pero ustedes dicen, maestra, yo tecleé num1, 1 y num2, 1. Sí, pero aquí en suma yo no le estoy asignando ningún valor. Sí, el valor que está agarrando aquí suma es el que el constructor o el que el atributo tiene aquí en mi clase. Y el valor que el atributo tiene en mi clase es 0 y 0. Por eso suma lo hace 0. ¿Qué pasa con resta? Dice que la resta es 10. Bueno, ¿por qué la resta es 10? Me dice que me voy a traer, voy a pedir dos valores, me voy a traer a recibir dos valores en resta. ¿Qué valores voy a recibir? Bueno, déjenme ver. Chequen que en resta yo le di valor 20 y 10. ¿Sí? Entonces, esos valores vengo a la clase, se los asigno a estas variables y luego de estas variables se las asigno al atributo. ¿Sí? Ahora sí, entonces el valor de num1 del atributo cambia al valor que me estoy trayendo de acá, que es 20. Y num2 cambia al que me estoy trayendo, que es 10. Por eso la resta me sale que 20 menos 10 es 10. ¿Sí? Y estoy imprimiendo aquí el valor de la resta. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación no estoy recibiendo el valor. ¿Y por qué no escogió el 0 y el 0? ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer ya estoy cambiando mis valores de los atributos. ¿Sí? Entonces, ya no valen ceros, num1 ni num2. Ahora valen 20 y 10. ¿Sí? Entonces, por eso ahora la multiplicación que hice de mis dos atributos me salen 200 porque se quedó con estos valores que hice aquí. Y la división, me dice que la división es 1. ¿Por qué la división es 1? Y no agarró 20 y 10. Vamos a ver en el mail. En la división, chequen aquí, yo le estoy mandando estos dos valores. Se los mando aquí y se los pongo a estos atributos. Entonces, ahora num1 vale 10, num2 vale 10 y la división es esta. ¿Sí? Si yo le cambio aquí 5, yo lo corro
y le pongo también 1 y 1. Chequen, la suma sigue siendo 0 porque la suma lo está haciendo cuando mis atributos están inicializados en 0. La resta es 10 porque le estoy mandando en la resta 20,10. La multiplicación es 200 porque modifiqué mis atributos a 20 y 10. Y la división es 2, ¿por qué? Porque lo volví a modificar mis atributos, pero ahora es 10 y 5. ¿Sí? Entonces, de esta forma ustedes pueden estar manejando sus métodos y los atributos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mandan o ustedes en su clase pueden tener variables de la clase y pueden tener los atributos de la clase. ¿Sí? Variables son aquellas que ustedes en cada método van a estar utilizando o pueden utilizar. ¿Sí? Y los atributos son aquellos que son las características del objeto. ¿Sí? Entonces yo aquí muy bien puedo, bueno, en suma nada más voy a poder utilizar suma, entonces aquí yo pude haber puesto, ¿sabes qué? Nada más utilízame una variable suma, ¿sí? Mira, suma es, y aquí lo quito de un atributo. ¿Ok? Esta variable suma solamente es para este método, ¿sí? No lo estoy utilizando como un atributo. Entonces, por eso es importante saber utilizar la cláusula this para decir, ¿sabes qué? Este valor lo quiero del atributo, para el atributo, no que lo utilices en mis variables nada más. ¿Sí? Entonces, el this me sirve para hacer referencia al atributo, modificar el atributo. El constructor me sirve para inicializar atributos y el constructor siempre debe llamarse igual que la clase. ¿Sí? Y métodos, hay métodos que pueden recibir valores, hay métodos que pueden retornar valores, hay métodos que pueden no recibir ni retornar, y hay métodos que pueden no recibir y retornar valores. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahorita sí se las hace un poco complicado, nada más es cuestión de que practiquen lo de los métodos, ¿sí? Esas antes, no sé si se acuerdan que ustedes aquí mismo en el main hacían los métodos y la llamada era suma, punto, le quitaban esto ustedes. ¿Sí? Nada más mandaban llamar el método así, cuando sus métodos lo tenían dentro de la clase main. ¿Sí? Pero ahora, como los estamos mandando llamar por medio de un objeto a otra clase, entonces hay que ponerle el objeto del que estamos mandando llamar ese método. ¿Sí? Que ese es el que hicimos aquí. Entonces, es igual como se manejaba antes los métodos, la mandada de llamar al método, de mandarle valores, de devolver valores. Sí, es lo mismo, nada más que ahora estamos poniéndole de cuál objeto estamos mandando llamar ese método. ¿Sí? Igual, acá es lo mismo que ustedes ponían en el main. Ponían un método, lo que hacía es ese método. Si recibía valores, le ponían esto. Si retornaba valor, le ponían este tipo de dato y lo que estaba retornando. ¿Sí? Entonces, si van a retornar enteros, pues acuérdense que estos atributos deben de ser enteros. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, nada más que ahora lo estamos como quien dice separando. ¿Sí? No sé si tengan aquí alguna duda, chicos. ¿Quedó más o menos claro? Como quiera, aquí en el código les puse, por ejemplo, aquí, que este es el constructor. ¿Sí? Déjenme ver si tengo aquí. En la lectura que viene ahí en el tema, en los recursos, viene aquí lo que es la cláusula this, ¿sí? Por si lo quieren, vienen lo de los métodos, ¿sí? Pero yo creo que una forma, miren, viene todo esto, pero una forma llamada de métodos, miren, aquí viene, que es el nombre del método, nombre del objeto, punto, nombre del método.
pero la forma pues más rápida de, ¿cómo se dice?, de verla es por medio del código, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben hacer su clase, que es esta. Ya saben hacer su clase main. Ustedes ya saben hacer la instanciación del objeto, que es esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora nuevo? Una es el constructor, que también ustedes ya lo manejaban, ¿sí? Pero era como que el constructor por default que se da, ¿sí? Más no lo utilizaban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Este siempre se va a ejecutar al hacer la instanciación. Ahora lo que estamos haciendo es decirle que el constructor está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Inicializando en 0 los atributos, num1 y num2. ¿Sí? Hay ocasiones en que yo le puedo mandar valores. Si yo aquí le mando valores, por ejemplo, 5,5, ¿sí? Aquí yo le tengo que decir que voy a recibir ¿sí? Que yo voy a recibir estos valores y se los voy a asignar a num1 y num2. ¿Sí? También el constructor puede recibir valores, porque acuérdense que es un tipo de método, pero el constructor no puede retornar valores. ¿Ok? Entonces, puedo recibir valores, pero no aquí, por ejemplo, si ya estoy asignando ese valor, yo ya no le puedo decir, bueno, vamos a dejarle en 0. ¿Sí? Esto lo vamos a ver porque hay maneras de sobrecargar constructores, pero ahorita no quiero, nada más lo que quiero que sepan es que existen constructores que me pueden ayudar a mí a inicializar atributos. Esos constructores siempre se deben de llamar igual que la clase, ¿sí? El constructor debe llamarse igual que la clase, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy inicializando mis atributos en 0. ¿Qué otra cosa vimos? Los métodos, ¿sí? Todas las clases deben de tener métodos, que son segmentos del programa, segmentos de código que me ayudan a hacer un procedimiento del programa, ¿sí? Esos métodos pueden no retornar valores ni recibir valores. Pueden recibir valores, pero no retornan. Pueden no retornar, no recibir, pero sí retornar valores. O pueden recibir y retornar, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en retornar valores? Que yo aquí le estoy poniendo un tipo a mi método. Le estoy poniendo un tipo y le estoy diciendo return. Si yo no le pongo un return aquí, mírense yo aquí, comentarizo, me va a marcar un error, porque yo le estoy diciendo que este método va a retornar un valor. ¿Sí? Entonces aquí me falta el return. ¿Qué voy a retornar? La variable o el atributo que yo quiera retornar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener constructores ahora y vamos a tener métodos que reciben y retornan valor. Este tipo de método ustedes ya lo usaron en los programas anteriores. Ahora hay métodos que van a recibir y métodos que van a retornar. Que creo que es, déjenme. Vamos a ver. ¿Alguna duda, chicos? La actividad 2 fue la que hicieron, ¿verdad? Vamos a ver la actividad 3. Es el laboratorio. Fíjense aquí. Dice resolver los siguientes ejercicios bajo la metodología de programación orientada a objetos
y nombrar cada proyecto como, y ahí viene cómo nombrar el proyecto. En una carpeta comprimida, subir los proyectos. Dice, realizar una clase taxi. Van a ser clase normal como la hacen. Que contenga los siguientes atributos, todas en tipo string. Dice, y define un constructor que inicialice los valores de los atributos con lo siguiente. Y ahí vienen estos valores. Establecer los métodos necesarios para imprimir los valores del constructor. Está bien fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí van a hacer una clase taxi. Sí, vamos a suponer que es esta. Déjenme, le borro acá porque me está marcando esto. ¿Sí? Aquí van a hacer una clase taxi. La voy a hacer aquí. Ok. Dice que va a tener atributos. ¿Qué atributos decía aquí? Ciudad, matrícula, distrito y tipo motor. Ciudad, matrícula, distrito, tipo motor. Y luego me dice, motor, todas en string, ya la pusimos. Define un constructor que inicializa los valores de los atributos con lo siguiente. Entonces, un constructor public, dijimos que se debe de llamar igual que la clase, ¿sí? Entonces, la voy a llamar public taxi. Y me dice que utilice los valores que vienen ahí. Para yo cerciorarme de que estoy utilizando los atributos, yo le puedo directamente decir, dir ciudad igual, ¿qué valores tiene ciudad? Bueno, me dice que se va a llamar México DF. México.df. ¿Sí? Me dice que matrícula va a ser igual a 15A. ¿Sí? Dispunto sur y 2. Dispunto distrito. Distrito va a ser igual a sur como todas son en string, pues le tuve que poner así. ¿Sí? Entonces, para inicializar con estos valores, yo utilicé este constructor, que es lo que me están pidiendo aquí. Hacer mi clase y dice que contenga los siguientes atributos y hacer un constructor que inicialice los valores tal. Luego dice establecer los métodos necesarios para imprimir los valores del constructor. Ok, entonces aquí ya terminé mi constructor. Yo lo usé public void, imprimir valores. ¿Sí? Voy a mandar imprimir. Le puedo decir las ciudades. Y le puedo decir. Okay. Si ustedes lo quieren poner en una sola línea, lo pueden poner. 10 puntos. Ok.
Entonces ya, nada más imprimir los valores. Traten de utilizar el this, ¿sí? Para cerciorarse que están utilizando los atributos de la clase. ¿Ok? Entonces, me voy a mi main, voy a utilizar ese mismo main que utilicé en operaciones básicas. Vamos a decirle que es taxi. Le voy a poner taxi, ¿sí? Voy a poner para que sepan que es de ese. Igual a new taxi. Y le voy a poner taxi punto imprimir valores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Voy a comentarizar esto porque ahorita no lo usamos. ¿Sí? Para nada más usar eso. Y yo lo corro. Miren lo que me está imprimiendo. ¿Qué me imprimió? Los valores que yo le di al constructor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van ustedes a usar ahora. Constructores. Constructores de... Se cerró, ¿verdad? Esta compu ya me está fallando. Ahí está. Van a utilizar un constructor que acuérdense que se va a llamar igual, que me va a servir para inicializar valores de los atributos y nada más, y van a utilizar la cláusula this, ¿sí? This para cerciorarme que estamos usando esto. Este método que yo utilicé fue de los normalitos, el más básico. No estoy recibiendo ni retornando valores, ¿ok? Porque estoy imprimiendo nada más el tax. Entonces, vayan avanzándole, déjenme ver qué dice la segunda. Clase bombero, con estos atributos, un constructor. Aquí ya le estamos diciendo que reciba valores, ¿sí? Entonces, igual y en la próxima clase se va a ver el constructor para que reciba valores y la sobrecarga de constructores, ¿ok? Entonces, esto lo podemos hacer, pueden ir avanzándole a el 1, luego dice el 3, perímetro y área del rectángulo. Un constructor que inicialice los atributos. También puede tener, fíjense, aquí viene, dice, realizar la clase rectángulo que contenga un constructor que inicialice los atributos. La clase también debe tener los métodos pedir valores, calcular área, calcular perímetro e imprimir resultados. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? El constructor va a inicializar los atributos en 0, ¿sí? Porque después van a pedir los valores. ¿Sí? Entonces, aquí el constructor les pide un constructor y lo van a inicializar en ceros. Como ya van a pedir valores, aquí van a utilizar métodos. Bueno, no, aquí lo pueden usar ahí mismo en la clase, pedir valores. Ahí mismo calculan el área, un método, y otro método de calcular perímetro, y otro método para imprimir. ¿Sí? Dice, un programa que permite la captura de 3 valores correspondientes a radios de círculos. Para cada uno de esos 3 valores se requiere que se calcule y muestre en pantalla los siguientes datos, el diámetro y la circunferencia. ¿Sí? Y pues aquí viene cómo se hace el cálculo de eso. Son sencillos, ¿verdad? ¿Cómo se les hace? ¿Tan sencillos o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si queda claro bien qué es el constructor y cuál es la cláusula this, ¿verdad? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Ok? Si le tomaron foto a miren, si no como quiera, ahí lo tengo aquí miren. Les voy a activar esta. Aquí viene el ejercicio constructor y this es este que tienen aquí, que hicimos aquí. ¿Sí?
Ahí se los voy a dejar para que ustedes, esa imagen lo tienen que capturar, ¿verdad? No crean que nomás es copiar y pegar. Acuérdense que aquí es pura práctica. Entonces, para que ya lo tengan ahí en el curso, se los voy a activar ahorita para que puedan verlo y lo puedan bajar y ya y puedan practicar lo que son el constructor y la cláusula DIS. ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo pueden ver. Se los dejé ahí en la actividad. Antes de la actividad 3 del laboratorio. ¿Sí? Entonces ya ustedes lo pueden ahí estar checando. ¿Ok? ¿No tienen ninguna duda entonces? Déjenme tomar la asistencia. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vimos hoy es constructor, cláusula DIS y el manejo de métodos. ¿Sí? ¿Sí quedó bien? ¿Todo claro? O ya cuando lo hagan. Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Qué bueno. Y cuando ya lo hagan, ¿verdad? Hagan que hicimos ahora en la clase, que traía en la clase. Se los puse en Word. Miren, ahí está. ¿Sí? Hacen su clase, sus métodos. Es el mismo que hicimos ahorita. Y viene también el main. ¿Ok? Para que practiquen esto del constructor y de los... Ni estaba proyectando, ¿verdad? Pensé que lo estaba proyectando. Miren, aquí viene. En el de Word que les acabo de activar, viene el código del operaciones básicas y el main. ¿Ok? Para que lo hagan y practiquen ahí en casa. ¿Sí? Bueno, entonces los veo el jueves. Cuídense mucho, chicos, todavía. Igualmente, bonito día para Hasta todos. jueves, bonito día. Bye. Mande, Milton.